Bienvenidos, amados hermanos, buenas tardes, una vez más convocados como siempre por el poder del Espíritu que nuestro Dios ha hecho morar en nuestras vidas, con el propósito de ser instruidos en su palabra y ayudados por este Espíritu que nos ayuda a entender, a comprender y nos lleva de camino por esta senda que nuestro Señor trazó con su preciosa sangre. Bien, sin más, tenemos este título de esta semana, Hombres de poca fe, versículos que vamos a ver del capítulo 12 del 22 al 34. Tenemos un objetivo y nuestro objetivo de esta semana es acrecentar nuestra fe considerando los fundamentos de nuestra relación con Dios. Se puede malentender de pronto este objetivo, pero no quiere decir que, nosotros sabemos que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, y precisamente es por eso que está así, acrecentar nuestra fe considerando, es decir, la palabra de Dios, ¿verdad? Obviamente, los fundamentos de nuestra relación con el Señor. Y debemos ir madurando, ir creciendo esta fe. Yo sé que la mayoría lo sabe, lo voy a decir por si alguien escucha en internet y no lo conoce o algo, pero la fe sí tiene medidas. Es decir, hay gente que tiene cierta fe, hay gente que tiene más, hay gente que tiene menos, pero todo eso va en relación en la comunión que tenemos con nuestro Señor. Va creciendo o no tanto. Es decir, la fe sí tiene medidas. El Espíritu es el que no tiene medida. El Espíritu es o lo tienes o no lo tienes. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Muy bien. Continuamos. Tenemos un versículo a memorizar para esta semana y es el 34. Y dice así: porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Es decir, todos vamos a tener un tesoro, o todos tenemos un tesoro, pero ahí donde esté ese tesoro, ahí es donde estará nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, pues hay que observar en dónde tenemos nuestro tesoro, ¿verdad? Y pues ahí anda nuestro corazón. Vamos a iniciar. Versículos 22 y 23, como es costumbre, leo los primeros. Y dice así, cita la escritura de nuestro Señor, capítulo 12, versículos 22 y 23. Dijo luego a sus discípulos: por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Amén. Wow. Impresionante. Sigue nuestro Señor enseñándonos y mostrándonos. En esta porción observamos que le habla a ¿quiénes? A sus discípulos. A sus discípulos, directamente a sus discípulos, ¿verdad? Y les dice, por todo esto que hemos estado viendo, por todo tanto lo que hemos estado observando y lo que nos ha ido enseñando desde que comenzó a hablar nuestro Señor, dice que no nos afanemos. Laura, ¿tú tienes por ahí el significado de afán? Sí. En el griego, en la palabra griego, la raíz, y me encantó, o sea, porque verdaderamente es lo que ocurre en nuestras vidas cuando nos afanamos. Y cita así, ¿no? Sí. Mi hija y lo va a leer. Dice, la palabra afán viene de la palabra griega merinao, de merizo, que significa dividir en partes. Esta palabra connota distracción, una preocupación por cosas que producen ansiedad, tensión y presión. Esta palabra bien describe a una persona que tiene la mente dividida. Wow, qué increíble, ¿no?
Es decir, el afán es porque quieres estar aquí, acá, allá y acullá, ¿verdad? Y quieres abarcar todo, y quieres tener aquí, acá, acá. Estás bien afanado. Estás afanado y estás... y tu mente está dividida. Y ese afán no nos deja, no puede, o sea, no nos deja concentrarnos en la palabra del Señor, en lo que el Señor nos indica, en lo que el Señor nos instruye, en que el Señor nos dice todas estas cosas. Por eso es que hoy nos va a recalcar cosas increíbles e impresionantes, o sea, que siempre nos lo ha dicho, pero hoy nos lo vuelve a decir. Muchos estudios de diversas otras clases, a veces sacamos a colación esta parte de la Escritura, pero hoy nos toca estudiarla. Qué hermoso. Entonces es lo que vamos a ver. Dice ya por demás, dice que no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. O sea, oye, todos nos afanamos por qué comer, ¿sí o no? Y escuchen lo que nos va a decir el Señor en los siguientes versículos. O sea, la vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Y lo que viene va a pisar muy fuerte. Y sí, nos habla, entra en nuestra conciencia y todo, pero cuando menos acordamos ya estamos otra vez afanados, con nuestra mente dividida, pensando en una cosa, otra y otra, dejando atrás o dejando en segundo, tercero o cuarto lugar al Señor, cuando Él debe ser primeramente. Sí, pero no lo ha dicho. Dice la primera preguntita ahí: ¿con quiénes estaba el Señor? Perdón. Sí, ahorita me pongo. ¿Con quiénes entabla el Señor esta conversación? Con sus discípulos. Con sus discípulos, así es. Directamente, enseñándonos, ¿verdad? Así que ahorita es increíble cómo el Señor nos lo recuerda, y es como si estuviéramos a un lado de Él y Él diciéndonos estas cosas. Así de simple, y así de hermoso, y así que dices tú: wow, el Señor me está hablando a mí, me está diciendo, me está enseñando cómo debo de comportarme en esta vida, no afanarme. Siguiente pregunta: ¿cuál es la razón por la que los discípulos de Jesús no debemos estar afanados por qué comer o qué vestir? La vida es más que la comida. Que la vida es más que la comida y el cuerpo más que la vida. Porque para los discípulos, que eran quienes estaban. Correcto, porque la vida es más que la comida y el cuerpo más vestido. Así es. ¿Qué es? Así es, exactamente. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario hasta aquí? ¿Alguien que le quiera hacer alguna pregunta al Señor Jesús? ¿Sí, no? Qué increíble, ¿no? ¿Quieres agua? Wow. ¿Quieres agua? Siguiente, versículo 24. Su provisión. Hermano Gabriel, ¿me ayudas con el 24? Considerad a los cuervos, que ni siembran ni ciegan, ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Amén. Me llama mucho la atención cómo el Señor incrusta o trae a colación lo que nos dijo hace rato, nosotros la semana pasada, pero Él está dando una enseñanza, ¿verdad? Y me llama mucho la atención que dice, bueno, para empezar es considerar, pues ponte a ver, analiza los cuervos, ¿verdad? Que ni siembran ni ciegan, ni tienen despensa, ni granero, cosa que la semana pasada nos enseñó que un hombre quiso tumbar sus graneros y hacer otros más grandes para guardar todo eso. Bueno, y Dios los alimenta, ¿sí? ¿No valéis vosotros mucho
más que las aves? ¿Qué responderíamos si estuviéramos con el Señor ahí? Sí, Somos su creación y somos sus elegidos sí. y amados. Y aún así dudamos de su palabra y seguimos viviendo como si Él no nos hubiera dicho que nos va a sustentar siempre y cuando lo busquemos primeramente. Primeramente. Él tiene cuidado de los suyos. Él, no sé si Juan Carlos lo comentaba o pues cualquier padre tiene cuidado de sus hijos. Ahorita tenemos aquí a Cami de bebé. Pues ella no tiene que decirle a sus papás, oigan, falta leche en la nevera, ¿verdad? O sea, o falta en la despensa que me traigan mi Gerber o lo que sea, ¿no? Ustedes saben perfectamente bien qué es lo que necesitan. Lo dijo el pastor. Nuestro Padre Celestial, de la misma manera, sabe de qué cosas tenemos necesidad. Antes que se lo pidamos, por supuesto. Por supuesto. Y Juan Carlos dijo ahí, y me llamó mucho la atención, no lo dijo el pastor, pero dice, los cuervos que son carroñeros, que podríamos decir que son inmundos, o sea, aún a ellos los alimentan, o sea, Así más es. a sus hijos, ¿verdad? Así es, exactamente. Ya nos viene diciendo de muchas formas, de muchas maneras, ¿verdad? Y vaya, cuán maravillosas cosas nos enseña el Señor cada vez que abrimos su palabra. ¿Qué nos exhorta el Señor a considerar? Los cuerpos que desciendan A del los cielo. cuerpos Que que ni siembran, ni siembran, ciegan, ni ni tienen ciegan, despensa, ni granero, y Dios los alimenta. y Dios los alimenta. Así es. No, ni siembran, ni ciegan, ni tienen despensas, ni graneros, y el Señor los alimenta. Así es. ¿Qué nos asegura con una pregunta? Que vale Que nosotros valemos mucho más que Que las aves. valemos más que las aves. Mucho más. Mucho más. Mucho más que las aves. Wow. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que le quiera hacer a nuestro Señor? Pues nada más agradecerle por su provisión, Solamente, porque qué ¿verdad? impresionante. O sea, es una realidad total. Es increíble. Increíble. Esta semana no sé por qué me he puesto así como que de regular tengo muchas veces así de ponerme como que en la escena, ¿verdad? Pero ya tenía así como que varias semanas que no, y luego otra vez, ahora me volvió a poner ahí en la bola. Ahí, estando ahí. ¿De qué manera quieres que te lo explique, Juanito? Si ya te lo expliqué con pajaritos y con Rato con los lirios y así. con todo. Wow, increíble. Sí, me faltó decir y mi esposita me acordó, pero se me ha estado pasando. Tenemos dividida la hojita en varias secciones. La primera y la segunda ya las vimos, que fue del 22 al 23 su Su prioridad. prioridad. Ajá. Prioridad. El 24 su provisión. Ahorita vamos a ver 25 y 26 su privilegio. Y así faltan otras 3 más. Y ahí nos vamos yendo. Ok, versículos 25 y 26. Hermanita Leti, ¿me ayuda con ellos? Claro que sí. Dice, ¿y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Amén. Esto está increíble porque ya nos empieza a decir, primero nos dijo con nuestras necesidades y primarias, muy primarias, es que comer, que vestir, muy primarias, ¿verdad? O sea, muy necesidades de primera mano. Pero ahora cambia y nos dice, ¿y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Es decir, un codo es bastante, o sea, es decir, hablan como de la medida de del codo hacia la mano, ¿verdad?
Entonces, la pregunta es retórica, ¿verdad? O sea, ¿quién podrá? La respuesta es nadie. Nadie. La respuesta es nadie. Y entonces por eso responde ahí mismo el Señor. Pues si no podéis, ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? O sea, es decir, oye, estoy preocupado, a ver, ¿por qué te preocupas? Pues es que esto y esto, a ver, ¿lo puedes resolver? No, pues ¿para qué te preocupas? ¿Lo puedes resolver? Sí, pues ¿para qué te preocupas? Sí, el sí es lo menos, ¿verdad? Si fuese, si lo puedo resolver esta situación, pues no te preocupes, resuélvela y punto. O no la puedo, pues no te preocupes, ¿verdad? ¿Para qué te preocupas si no la puedes resolver? Preocupándote no la vas a resolver. De todas maneras pónselo al Señor en sus manos. Él es el Todopoderoso, que no se nos olvide, ¿verdad? Todopoderoso. Y va a accionar conforme a su voluntad, ¿sí? Y nos va a dar a cada uno conforme a sus riquezas en gloria, no conforme a lo que nosotros pensamos o queremos o analizamos, ¿verdad? O proyectamos. Sé que si no es que a todos, pero ¿a quién no le ha pasado que tú proyectas algo X en cosa, ya sea alguna situación, un problema o un proyecto que vas a realizar o algo, y que cuando ves que el Señor entra en acción y tú lo dejas, Él hace mucho más de lo que tú tenías planeado? A mí me ha pasado. Y dices tú, Señor, o sea, a veces pienso y creo que puedo negociar mejor yo las cosas que tú. O sea, ¿quién me creo? Cuando tú me muestras que tú eres el dueño y el rey del universo y estás en control de todo. Y es increíble cuando lo que pasa es de que no tenemos esa paciencia y esa de dejarlo a Él, porque es esperar en Él. No es en tu tiempo, es en el de Él. Pero cuando llega el tiempo de Él y acciona, wow, te maravillas de las negociaciones o de las cosas que hace. Increíbles. Muy bien, dice ahí en la preguntita, dice: si nosotros no podemos ni siquiera añadir a nuestra estatura un codo, entonces ¿quién está en absoluto control sobre nuestras vidas? El Señor. Solo Dios. Pues solamente Él. Entonces, ¿para qué queremos seguir? De pronto, observando esto, de pronto me figuro poniendo el ejemplo de manejar el carro, ¿no? De manejar tu vida. O sea, es decir, nosotros debemos ir de copilotos y el Señor manejando nuestra vida, ¿verdad? Pero no queremos arrebatarle el volante y queremos hacer las cosas nosotros, o sea, ¿sí me explico? Entonces, el Señor está en control, no hay duda. Es más, no hay forma de evitarlo. Lo único que hacemos nosotros es estorbar y a veces alargar las circunstancias, prolongar las malas situaciones o empeorarlas, o no sé, pero el Señor está en control de todo, aunque a veces no lo parezca. Siempre está en control. ¿Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí? ¿Todo bien? Sí. Muy bien, seguimos con el 27 y el 28, que es su preferencia. Muy bien, versículos 27 y 28. Hermanita Aye, ¿me ayuda con ellos? Sí, hermano. Dice: considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Estaba escuchando la voz de Aye, mi hermanita Aye, y escuchaba la voz de mi Señor.
recordándonos a Salomón y volviéndonos a decir, ya consideraste los cuervos, ahora considera los lirios, esas hierbas que ahorita crecen y mañana o pasado ya están echadas al fuego. Bueno, ni aún Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Ni el mejor sastre del mundo puede hilar como la mano del Señor lo puede ser. Y si así viste Dios, dice la palabra, nos dice nuestro Señor, la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Cuándo vamos a comprender verdaderamente esto? Preguntita, ¿qué nos exhorta el Señor a considerar? Los lirios, como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Nunca se viste como él. Wow. ¿No les parece increíble verdaderamente esta parte de Salomón? El más rico que ha existido. Ni aún él se vistió como uno de ellos. Wow. Dice la siguiente preguntita del 28, dice, y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Mucho más. Pues mucho más. ¿No les da un confort saber esto? Y ojo, o sea, no que viene de boca de mi hermanita Aye o viene boca de su hermano Juan de Dios, no. Viene boca de nuestro Señor Jesucristo, nos lo está diciendo el Señor. ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Búsquenme antes de que se afanen en el día cotidiano y en las cosas. Búsquenme primeramente. Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí. Nosotros podemos ver al pueblo de Israel, ¿no, hermano? Dilataron 40 años en el desierto y pues no pasaban por zapaterías o por un almacén a comprar ropa. 40 años. Perdón, 40 años. No, sí, lo digo bien. Nunca se les desgastó, ¿no? Pero digo, lo estoy Sí. recalcando, o sea, 40. Dios es el que hacía que rindiera todo lo que ellos tenían. Increíble. Él es el Todopoderoso, pero se nos olvida. Muy bien, continuamos. Versículos 29 y 30, su paternidad. 29 y 30. ¿Me ayudas, Sebastián, por favor? Sí, claro que sí. Gracias. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Amén, brother. Amén. Y otra vez. Nos lo dice muy claro, hermanos. Muy claro el Señor. Vosotros, ¿quiénes son vosotros? Pues claro, a los que le está hablando, sus discípulos. Vosotros pues, no os preocupéis por qué habéis de comer, ni por qué habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo.
¿Puedes observar esta división? Es Jesús hablando, no lo estoy diciendo yo. ¿Puedes observar esta división vosotros y las gentes del mundo que buscan esas cosas? Pues bueno, Juan de Dios, no te comportes como una gente del mundo. Confía en mí, búscame a mí primero y verás que yo voy a sustentarte tus necesidades, no tus lujos, ni lo que tú, ni tus deseos, ¿verdad? O sea, es lo que necesitas, ¿verdad? Wow. ¿Cómo se identifica a los dos grupos de personas mencionados en este versículo número 1? Vosotros los discípulos Así y la es. gente del mundo. Y el número 2, la gente del mundo. Es clara la división. Y lo está diciendo Jesús. Y no quiere decir que esté haciendo acepción de personas. Simple y sencillamente que está diciendo los que son mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Los que no son mis ovejas no me van a seguir. Es claro. Pero vosotros, pues, no os preocupéis por qué habéis de comer. ¿Cómo que no me voy a preocupar qué comer, Señor? No te preocupes qué comer. Vuestro Padre sabe que tiene necesidad. Órale. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el Señor Jesús? ¿Por qué nadie pregunta, pero por qué no me voy a preocupar, Señor? ¿Por qué comer o por qué vestir? ¿Por Porque qué ya no? nos dijo. Ya nos Preocúpate si eres de los del mundo, Sí. de la gente del mundo, pero si eres mi discípulo, si estás siendo enseñado por mí, si estás siendo instruido por mí y me sigues, no te preocupes por qué comer, no te afanes. Como bien lo dice la descripción del afán, ¿verdad? No dividas tu mente en muchas cosas, no te fragmentes. Wow. Siguiente. Siguen las preguntas. Son las preguntas, ¿verdad? Sí. 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 Gracias, mi hermano. ¿En qué vive preocupada, con ansiosa inquietud? Faltó ahí la palabra inquietud. ¿La gente del mundo? Lo que habéis de comer. Lo que han de comer y lo que han de beber. Wow. Wow, qué increíble, ¿verdad? Ya analizaron bien esa pregunta, amados hermanos, se los digo con todo cariño, pero es que, o sea, ¿en qué vive preocupada, con ansiosa inquietud la gente del mundo? La gente del mundo, nosotros no. No, y cosas semejantes a estas, porque dice así, o sea, no nada más por lo que hay que comer, o que beber, o que vestir, sino Claro. por cosas semejantes a estas. Claro, así es. Entonces, pero es la gente del mundo, nosotros no nos preocupamos por eso. Ajá, yeah, right. Yo eso le Sí, iba a decir. sí, capisco. Eso iba a decir, hermano, porque está diciendo, eso es la gente del mundo. Y dije, ¿y si yo me preocupo en ¿Soy algún del momento mundo? por eso, entonces soy del mundo? Pues se está comportando como tal, a lo mejor no es, pero Porque no estoy confiando lo suficiente en mi padre, ¿no? he ahí No estamos el meollo del asunto. He ahí. Hermano, Ah, sí, a la orden. hermano Juan, Sí, le quiero dar como testimonio, les quiero dar como testimonio muchos años atrás. Yo así viví, afanada, pensando en que qué voy a comer mañana, qué le voy a dar a mis hijos. Claro, yo estaba empezando en el Señor, me faltaba fe, me faltaba seguridad, y todos los días me hacía la misma pregunta. Y lo más grandioso, hermano, es que nunca nos dejó sin comer. amén. Siempre Dios proveyó. Amén. Y eso es motivo para darle gracias a Dios. Ahora me siento muy satisfecha. Ahora entiendo mejor las cosas, la palabra de Dios.
y pues esta es la razón por el gran amor que Dios tiene para nosotros. Nunca nos va a dejar sin comer. Es un testimonio, hermano. Es increíble. Y lo que comentó pues, mi hermanita Leti hace un momento, o sea, después de esto es pues, para darle gracias al Señor el resto de mi vida y por la eternidad, porque pues Él está sustentándome, Él está considerándome más que la hierba y más que los cuervos, ¿verdad? O sea, y me está dando ese lugar, ¿verdad? Wow, increíble. Gracias, hermanita. Gracias al Señor. Bueno. ¿Qué nos asegura el Señor a nosotros? Que nuestro Padre sabe de qué cosas Padre sabe qué cosas. ¿Puedo dar un versículo? Sí, mi amor, pero fuerte y claro. Filipenses 4:6 que dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con oración y ruego con acción de gracias. Oración de gracias. Filipenses, ¿qué? Filipenses 4:6. 4:6. Sí es, o sea, hay alguna situación, pues poner las cosas delante del Señor, ¿verdad? Delante del Señor. Hay otra preguntita ahí, ¿verdad? Sí. Por tanto, ¿verdad? Sí. Por tanto, Ajá. ¿qué debemos buscar nosotros? El reino de Dios, todas las cosas os serán añadidas. Así es, y nosotros no sabemos mucho este versículo de Mateo 6:33, ¿verdad? Porque dice, más buscar primeramente, ¿verdad? Así es, y aquí vuelve a decir, y así es, y las necesidades serán añadidas, no las vas a encontrar tú, te será añadido. ¿Sí? Así es, increíble. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Versículos 31, vamos a leer ahorita 31 y 32, y entramos a su precepto, es decir, su mandamiento, ¿verdad? Hermanita Tere, ¿me ayuda con 31 y 32, por favor? Sí, hermano. Dice su palabra: mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Este versículo 32 está brutal. Es que me imagino estar allí a un lado del Señor. Como estar diciendo mis pequeñitos, mis hijos. No, y que es poca. Es poca. Sí, la gente, o sea, deberíamos Claro, más, ¿verdad? claro, Sí, en eso comparación de la gente que ha vivido en el mundo, la manada del Señor es pequeña. Y dice, no temáis, no temas, manada pequeña, ¿sí? Porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Dijera el pastor, algo más que se te ofrezca después del reino. ¿Hay algo más que pudiera desear un hijo de Dios después de saber que el Señor le ha dado el reino? Deberíamos no desear nada, ¿verdad? Nada más. Wow, qué increíble. Pregunta, ¿qué debemos buscar? El reino de Dios. El reino de Dios. El reino de Dios. ¿Qué pasa después de buscar el reino de Dios? Todas estas cosas nos serán Todas las añadidas. cosas no serán añadidas. Añadidas, ¿verdad? Añadidas. Uf. ¿Por qué no debe temer la manada pequeña? Porque vuestro Padre Le ha placido daros el reino. Le ha placido. Se goza y se complace en darnos el reino que no merecemos.
y que no podemos obtenerlo, que no podemos ganarlo, no podemos hacer nada. Wow. Pues, tiene que ser dado. Soberanía total. Soberanía total. Preguntas, dudas, comentarios. ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta al Señor Jesús ahorita que nos está enseñando esto? Versículos 33 y 34. Hermanita Carito, ¿me ayuda con ellos? Perdón, Sí. perdón, hermano. Adelante. Hermano, perdón. No escuché bien la respuesta, la última. Sí. Es porque a vuestro ¿No la Padre, podría repetir? sí, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Ujú. Gracias, hermano. Al contrario. En 33 y 34. Sí, hermanita, 33 y 34. Vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote. Perdón, estoy viendo la. Sí, está bien. Sí, Dice, sí, es correcto. donde el ladrón no llegue ni polilla destruye. Y el 34. ¿Qué sigue? 33. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Amén. Y concluye, digo, este fragmento de la escritura, nuestro Señor concluye diciéndonos, vended lo que poseéis. Ahora, no está diciendo que vendas todo, simple y sencillamente habla del corazón. De hecho, el siguiente versículo nos lo recalca, o sea, es decir, que tu corazón no esté en las cosas temporales, ¿sí? Vende lo que poseéis y da limosna, o sea, no te estés preocupando por lo que tengo mío, esto, mío, no, o sea, sé suelto, y dice que esta parte habla de la limosna. Nosotros como hijos de Dios ya sabemos que una cosa es el diezmo, otra cosa es la ofrenda y otra cosa es la limosna. Ya sabemos que el diezmo es lo que es del Señor y que por lo recibido de su mano es que le damos. Ya sabemos que la ofrenda es para una necesidad de un hermano. Cuando un hermano está en necesidad, damos una ofrenda. Pero una limosna es ayudar a alguien del mundo, a una persona, una gente que no es hermano en Cristo, ¿verdad? Pero es allá, dar limosna. Entonces, a esto se refiere, dice, y haz tesoros allá, nos está recordando. Y esa es la manera de hacer los tesoros en el cielo. Busca, sí, obviamente no es la única, ¿verdad? Pero tú estás buscando el reino de Dios y su justicia. Y entonces estarás haciendo tesoros en el cielo y allá ni los ladrones entran, ni la polilla corrompe, ni se oxida, ni se echa a perder, ni nada, las cosas que acumulamos para allá. Y entonces es lo que nos está dando a entender. Y lo dice, dice que porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Es decir, nos vamos a estar enfocando en las cosas en donde tengamos puesto el tesoro. Ahí estará nuestro corazón ocupado, en lugar de estar en las cosas del Señor. No digo, bueno, estar en las cosas del Señor en lugar de estar afanados. Preguntas, dudas, comentarios. Hermanos en línea, ¿alguna pregunta, duda? No, hermano. Hermano, todo bien, hermano. Gracias. Hermano, es como la clase anterior, ¿no? De este hombre que poseía tantas cosas y en vez de, por ejemplo, aquí dice de compartir con los demás, estaba mejor viendo la manera de agrandar sus cosas. Para sí. Para sí, ¿no? O sea, porque estábamos viendo la avaricia, precisamente, y por eso está diciendo esto, mejor haz tesoros dando, ¿verdad? A los demás. Recordemos que todo esto es una sola plática, ¿verdad? No es que nosotros lo estamos viendo semana tras semana, ¿verdad? Pedazos de la escritura, pero verso a verso, y eso es lo que nos lleva en una línea, en un contexto. El Señor no ha parado de enseñarnos, ¿verdad? Pero esta semana muy fuerte me volvió a llamar poderosamente la atención de estar ahí alrededor de los discípulos, delante del Señor, y sus palabras me retumbaban, y ahorita que mis hermanos lo leían y de la misma manera, o sea, es increíble cómo el Señor nos habla, nos enseña, nos instruye. Dice uno, no, pero la verdad espiritualmente es que estamos ahí. Pero dice uno, ¿quién hubiera sido para estar ahí, caminar con el Señor
y que el polvo de sus pies me cayera en mis pies. Pero aquí estamos, hermanos. Créanlo que espiritualmente es el mismo poder. Su palabra tiene poder y eso es lo que nos transforma. Y eso es lo que nos desconecta de este mundo y nos hace discípulos del Señor, participantes del reino y siendo la manada pequeña, ¿no? O sea, no sé, a mí me habló mucho el Señor y espero que a ustedes también y que el Señor siga haciendo la obra en nuestras vidas, porque nosotros nos distraemos con lo que vemos, con lo que oímos. Este mundo nos distrae demasiado cuando debemos estar enfocados en la palabra del Señor, haciendo su voluntad, y lo demás vendrá. No quiero decir que con eso nos quedemos en el sillón de la casa, ¿verdad? Tenemos que ir a trabajar y todo, pero primero del Señor, y verás cómo va el Señor obrando en nuestras labores cotidianas de cada uno, ¿verdad? Pero el Señor dice, búscame primero. Amén. Así es.